Hola Master Fam, bienvenido a escuchar una gran conferencia sobre habilidades blandas. Deseamos que las ideas aquí expuestas te ayuden a cumplir con todos tus propósitos. Recuerda que solo depende de ti. Que la disfrutes. El poder de las creencias. ¿Por qué? Ya lo dijimos al principio respondiendo a la pregunta de Dani. Listo, hay muchas cosas que tus creencias pueden generar en tu vida. Ahora quiero que te hagas dos preguntas. ¿Cuántas veces tú te has preguntado por qué percibimos la realidad de manera diferente? Yo la percibo diferente a como la percibe Juana, como la percibe David. ¿Y por qué cada persona ante una situación reacciona de forma diferente? Pero para que te hagas estas dos preguntas, yo quiero que tengas en cuenta, antes de que te des la respuesta, es por qué si yo sé que ante una situación yo debería reaccionar de forma diferente, ¿por qué siempre reacciono de la misma forma? Y es después cuando uno se pregunta, bueno, ¿yo por qué reaccioné así? O yo por qué veo que esa persona reacciona así. Sí, quizá la forma correcta de reaccionar era A o B. Y ahí es donde viene y empieza a radicar el tema de las creencias. ¿Listo? Tenemos creencias en nuestra mente que son las que nos llevan a reaccionar de A o B forma. Y vamos a ver más adelante por qué aquí entra a pesar tu mente. Y resulta que nuestra mente se divide en dos, que es nuestra mente consciente y nuestra mente subconsciente. ¿Listo? Entonces todos estos temas los vamos a ir abarcando y espero que al final de la conferencia tú puedas entender por qué esas reacciones, porque es que muchas veces somos conscientes y ahí entra la mente consciente y nos dice, ya reaccioné de esta forma, pare de contar. Pero resulta que nuestra mente consciente ve la vida de una forma, pero nuestra mente subconsciente la ve de otra. Y nosotros actuamos muchas veces por instinto a través de lo que está en nuestra mente subconsciente. Entonces, aquí es donde viene, regálenme un momento. Listo, listo. Aquí viene entonces de dónde nacen nuestras creencias y cómo se fortalecen a lo largo de la vida. Entonces resulta, como les decía al principio, nuestras creencias nacen, estudios dicen que desde el momento de la gestación. ¿Cómo fue el momento de tu gestación? Y desde ese momento se empiezan a generar creencias. Se empiezan a generar esas creencias en nuestra mente que van a regirnos a lo largo de nuestra vida. Y estas creencias se dan en todas las etapas de la vida. ¿Dónde es más fuerte? De los 0 a los 6 años. ¿Por qué de los 0 a los 6 años? Porque sencillamente de los 0 a los 6 años, tu cerebro no tiene la capacidad de discernir. Entonces todo lo toma de forma literal. Y aquí pongo un ejemplo, porque cuando nacen gemelos, pongamos el ejemplo, hay dos gemelos, ¿cierto? Son idénticos y se educan exactamente de la misma forma. Los mismos padres, los mismos espacios, de hecho se visten igual, todo es exactamente igual. Pero cuando tú ves que estos gemelos ya son grandes, tú ves de pronto que el uno es más introvertido, el otro es más extrovertido. Si el uno tiene éxito y quizá el otro no. Y entonces ahí es donde viene la pregunta de muchas personas, dicen, pero ¿por qué si fueron educados de la misma forma? Y aquí es donde radica esas creencias que se generan de los 0 a los 6 años. Porque tu mente toma todo de forma literal. Y vamos a poner un ejemplo. Los dos gemelos viven una situación de maltrato. ¿Listo? Padre y madre los maltratan físicamente. ¿Qué pasa con uno de los gemelos? Uno de los gemelos, dentro de su mente subconsciente, que no tiene la capacidad de analizar, de discernir, no tiene el conocimiento, sino que toma todas las cosas literales, se cuenta una historia. Y esa historia es que el maltrato es normal, que el maltrato físico es normal. Y a lo largo de su vida van a ver que recibe maltrato, sus relaciones son tortuosas, ¿cierto? O maltrata a otras personas, y para eso él está bien. Y a pesar de que entiende que eso no está bien, pero a nivel de mente subconsciente tiene esa creencia de que esa es la forma. Sí, porque es que nuestra mente subconsciente actúa desde allá, de forma literal, no analiza. Para ello todo es sí, es negro o es blanco. Pero el otro gemelo vive la misma situación y en ese momento la historia que se cuenta es que eso no está correcto y que no está bien. Entonces, si te das cuenta, es una misma situación donde se generan dos creencias diferentes y de ahí los resultados a lo largo de la vida.
Ahora bien, diferentes eventos de los 0 a los 6 años van a generar creencias. Pero después viene la adolescencia. En la adolescencia están los maestros, están los profesores. Y ahí se empiezan a generar creencias. Están tus primos, están los amigos de la infancia. Y todo eso empieza a generar creencias en nuestra mente, que van a ir rigiendo nuestra vida. Listo, viene la universidad, nuevas creencias. Cuando vas, y lo decía ahora al inicio de la conferencia, cuando hay gente que es autoridad para ti, también puede generar creencias. Y ahí viene otro ejemplo. Es el ejemplo del paciente que cuando le hacen unos exámenes, un paciente de cáncer, le hacen los exámenes y se equivocan los exámenes con un paciente que está totalmente sano. Y entonces resulta que el médico es autoridad para esas dos personas. ¿Por qué? Porque creen en el médico, creen en el concepto, creen en el examen que se hizo, ¿cierto? Y resulta que al paciente de cáncer le dicen que está totalmente sano, que no tiene absolutamente nada, que vaya y que viva tranquilo. Y resulta que ese paciente que tenía un cáncer se cura, sigue con su vida totalmente feliz, pero el paciente que estaba sano recibe el informe del paciente que tenía cáncer. ¿Qué creen que pasó con ese otro paciente? El que estaba sano. Se gesta un cáncer, empieza a sentir los síntomas y termina muriendo. ¿Por qué? Porque a nivel de mente subconsciente se logró generar una creencia en la cual se enfermó y la otra persona se sanó. Y hay mucha gente que dice, Julián, ¿será que es verdad? Sí, y eso pasa también con los efectos placebos. Y no me lo crean a mí, pónganlo en práctica. Al final vamos a ver unos ejercicios que ustedes van a poder hacer para que los empiecen a poner en práctica. De ahí, por ejemplo, lo que yo le decía también a Dani, el poder de las creencias colectivas. ¿Cómo llega una pandemia y se genera un pánico colectivo donde a todo mundo nos encierran? Prácticamente es vivir en prisión, porque es que ese es el mensaje que se envía, donde si tú sales puedes morir. Y entonces, ¿qué pasa? Llega una curva de pandemia, que empieza a crecer. ¿Qué intereses hay detrás de? No sé. Cada quien, de acuerdo a sus creencias, podrá ver qué intereses pueden haber ahí. No importa. Pero, si se dan cuenta en este momento, cuando la curva ha bajado, sí, ¿qué se vende? El tema de que ya todo el mundo está vacunado, que yo no sé qué, pero es que ya se acaba ese pánico colectivo y la gente empieza a salir con mayor tranquilidad. Empiezan a cambiarse las creencias. ¿Por qué? Porque no, ya todo el mundo está vacunado, ya nadie se va a infectar. Y ese no es el efecto que causan las vacunas. Con la vacuna tú aminoras el riesgo de ir a parar una UCI. Pero resulta que hoy por hoy tú ves que los niveles han bajado y la gente ya no se contamina ni se contagia de una forma tan fácil. ¿Por qué? Porque se generó otra creencia. Y entonces las creencias colectivas tienen un poder gigantesco. Y hay que dicen que cuando hay una persona negativa, se necesita de 10 positivos para poder transformar sus creencias. Mientras que un negativo puede contaminar a 9 positivos. Entonces de ahí viene todo el tema de las creencias. Ahora, el tema de las relaciones, obviamente también ya son procesos que fortalecen esas creencias que tú tienes. Si tú tienes una creencia de que los hombres son infieles, que las mujeres son infieles, y tú entras a una relación y esa persona termina siéndote infiel, que por ley de atracción lo que pasa es que tú lo estás generando, y aparte de eso tú tienes esa creencia y tu mente subconsciente está haciendo que tú atraigas ese tipo de personas. Y cuando vives una relación igual, ¿qué pasa? Pues es muy sencillo, tus creencias se están fortaleciendo, tus creencias se están fortaleciendo. Y sigues reafirmando y dices, sí, yo tengo la razón y las personas, los hombres son infieles, las mujeres son infieles, mejor no tengo relación. Los libros, cuando hay un libro que cala en ti, eso empieza a generar creencias también a nivel de tu mente subconsciente. El internet, la televisión, todo eso fortalece o ayuda a transformar las creencias. ¿Listo? Entonces, ya vemos de dónde nacen las creencias, de dónde vienen. ¿Listo? Están en la infancia y están a lo largo de toda tu vida. Ahora, ¿qué tipos de creencias hay? Entonces aquí están las creencias potenciadoras y están las creencias limitantes. Y antes de explicar qué es cada una de estas, quiero que veamos que potenciadoras son aquellas que te permiten tener resultados positivos, que te permiten avanzar, ¿sí? Las limitantes son creencias que quizá no te permitan avanzar. Ahora, depende de las creencias que tú tienes, puede ser que una creencia limitante para ti sea una creencia potenciadora. Y voy a poner un ejemplo. Hagamos de cuenta una mamá, ¿cierto?
que se enferma, está en la victimez, ¿sí? Y tiene a sus hijos a su lado. Hay muchas veces que no entendemos y por eso es que es tan importante poder descubrir cómo funcionan las creencias, cómo funcionan en pro o en contra dentro de tu vida, en pro o en contra de una persona. ¿Listo? Entonces esta mamá vive enferma, vive en su victimez. ¿Por qué? Porque tiene la creencia de que si ella está enferma, va a poder tener cerca a sus hijos. Entonces no sé si a alguno le ha pasado, pero hay cosas que uno cuando logra comprender el tema de las creencias y logra ver que realmente hay un potencial gigantesco, empiezas a entender muchas situaciones. Y ahora voy a hacer 2 ejemplos para que ustedes lo vean también. Entonces, esa mamá enferma, víctima, tiene a sus hijos porque están pendientes de ella, los puede tener en la casa para que la cuiden, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa si esa mamá se sana? Podría tener a sus hijos y compartir otro tipo de espacios, pero resulta que dentro de sus creencias está la creencia de que si ella está sana, sus hijos se van a ir, porque no van a tener que irla a cuidar. Y por eso va a estar su enfermedad. Si esta persona lograra transformar esa creencia por una diferente, que yo estoy sano, igual voy a compartir con mis hijos, voy a tener a mi familia cerca, lo más seguro es que esa persona pueda sanarse y que pueda empezar a generar esos espacios también con su familia. Entonces quiero que empieces a ver cómo todo esto tiene relación a lo que pasa a diario en tu vida. Porque es que nuestra vida, todos los días, cuando se te presenta un inconveniente, cuando tienes una circunstancia, si tú tienes la capacidad de bajar tu ego para encontrar realmente qué hay para mí, por qué estoy operando así, entonces vas a poder ver que vas a poder encontrar la solución a X o Y circunstancia. Porque es que el ego juega un papel en contra de las creencias. ¿Listo? Y aquí viene el tema de la mente consciente, que ya lo voy a explicar ahora. Entonces, las creencias potenciadoras son aquellas que nos llevan a tener resultados, a ir por algo más. Esas son creencias positivas. Las creencias limitantes son esas creencias que nos frenan, no nos dejan avanzar. Y puedo decirles que más de una de las 404 personas que ya estamos en sala en este momento han tenido que luchar y luchar y luchar y la vida es muy difícil y montas un proyecto y vas en buenas y llegas y pum y te quiebras. Y uno dice, ¿por qué pasa eso? Y te lo puedo hablar desde mi experiencia propia. ¿Por qué? Porque he sido emprendedor hace más de 15 años. He tenido 3 empresas, 3 proyectos que se han quebrado. Y yo decía, Dios mío, ¿por qué pasa eso? O sea, yo decía, ¿yo qué hice para que esto pase? Porque montaba una empresa, ahí iba bien, pin, 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 pin. Y cuando iba ya en lo mejor, ¡puf! Subía como palmera y caía como coco. Y yo decía, ¿qué pasa? ¿Qué estoy haciendo mal? Y volvía e intentaba, seguía, insistía, persistía, porque eso sí he sido persistente toda mi vida, pero he ido estudiando por qué pasaban esos, y llegaba y montaba otra empresa, pin, 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 y otra vez como coco, ¡buf! Para abajo. Y yo no entendía qué había detrás de. Y entonces yo empiezo a estudiar muchos procesos para descubrir qué hay detrás de, por qué no puedo llegar al éxito. Y hoy por hoy, yo digo que soy como un imán para el dinero. Las cosas me llegan, se me dan, los proyectos, las inversiones, todo se me da. ¿Pero por qué? Porque descubrí, ¿sí? Porque descubrí que había una creencia que estaba limitando mi crecimiento, que había una creencia con respecto al dinero, que había un miedo con respecto al dinero. Y no solamente es el miedo, la creencia que te dieron de que cuesta tener dinero, nada de eso. Hay creencias, por ejemplo, con que qué pasa si te quiebras, si dejo de tener dinero, y eso no te va a permitir tener dinero. Entonces existen esas creencias limitantes, y aquí por eso puse la imagen típica del elefante. El elefante, cuando es cachorro, se amarra. ¿Sí? Pues cuando son maltratados o los tienen para circos y esos, lo amarran a un tronco muy fuerte. ¿Cierto? Tiene una cadena, él trata de zafarse, no puede, insiste, no puede, no puede, no puede, hasta que en su mente queda la creencia de que no puede zafarse y deja de intentarlo. Después ya no tienes que asegurar la cadena
a nada fuerte. ¿Por qué? Porque el elefante ya tiene la creencia de que esa cadena lo tiene atado y que no va a poder moverse. Y deja de insistir y ya no se va a zafar de ahí. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Tenemos una creencia que no nos permite seguir, ¿sí? Pero la tenemos tan arraigada que creemos que eso somos nosotros. Y ahí viene otro de los errores que cometemos en la vida. Cuando tú dices, es que yo soy terco, es que yo soy indisciplinado, es que yo soy perezoso, es que yo soy, es que yo soy, es que yo soy. No, tú no eres nada de eso. Esa es una etiqueta que tú te pusiste por una creencia que te hicieron creer, que para la redundancia, cuando tú eras niño. Mira que muchas personas piensan que el tema de las creencias es con la repetición, la repetición, la repetición. Y no, hay creencias que se pueden generar en tu mente con un solo acontecimiento. Cuando tú le dijiste al niño de los 0 a los 6 años, por eso esa edad es tan crucial. Cuando tú le dices a un niño, ay, no sea tonto, es que usted no puede. Es que usted sí que es indisciplinado. Ya, si se lo dijiste una vez, eso puede generar una creencia a nivel de mente subconsciente. Tú vas al médico, estás sano, te hacen un examen que no es tuyo y te dicen que tienes cáncer, ya no tienen que repetírtelo. Con una sola vez que te lo digan, si es autoridad, pueden generar eso en tu mente. Y ahí es donde entra entonces el tema de la mente consciente versus la mente subconsciente. Y cuando tú comprendes cómo funcionan las dos, yo sé que vamos a ir articulando muchas cosas y te va a ir quedando más claridad. Ah, ahora sí comprendo por qué esto y por qué aquello. ¿Listo? Entonces, resulta que nuestra mente consciente, que es con esa que me estás escuchando en este momento, esa que está pensando de pronto allá en el celular o esa que está tomando apuntes en este momento, esa es tu mente consciente. ¿Listo? Y trabaja ¿por qué? Por voluntad. Ella es la que establece metas, la que juzga tus resultados, la que juzga al tercero, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestra mente consciente piensa en abstracto. ¿Depende de qué? De mí, de mis creencias, de lo que yo creo, y de ahí salen mis pensamientos. Versus la mente subconsciente. La mente subconsciente es aquella, bueno, es habitual, ¿sí? Tiene hábitos y ya, o sea, se crea, es, como dice aquí, piensa literalmente. Es negro o es blanco, lo que te decía al principio. Nuestra mente subconsciente, por ejemplo, es la que controla las funciones del cuerpo. Y yo digo ahí, bendita sea la mente subconsciente, porque si nosotros fuéramos como los delfines, que ellos controlan su respiración, controlan los latidos de su corazón con su mente consciente, más de uno aquí se acostaría a dormir y apuesto a que no se levantaría. ¿Listo? Entonces la mente subconsciente es aquella que controla las funciones del cuerpo. ¿Cuál es la función de la mente subconsciente? La supervivencia. La mente subconsciente fue creada para que tú puedas sobrevivir. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que la mente subconsciente va a estar protegiéndonos. ¿Listo? Es la encargada de que tú estés bien, de que tú vivas. Y de ahí sale algo que, por ejemplo, vamos a hacer tema del dinero. El dinero corrompe. ¿Cuántos de ustedes han escuchado esa famosa frase de que el dinero corrompe? Por aquí Anderson dice, soy torpe y un poco dormido, despistado. ¿Cómo saco esa creencia de la mente? Ya vamos para allá, ahora Anderson. ¿Listo? Diego dice yo. ¿Listo? Muchos hemos escuchado esa frase. Entonces, ¿qué resulta? Que si esa frase se fue a tu mente subconsciente y tú tienes ahí esa creencia de que el dinero corrompe, cuando tú vas a tener dinero y vas a hacer un negocio, tu mente consciente, ¿qué dice? Wow, yo quiero tener dinero. Este es el negocio. Pero tu mente subconsciente, ¿qué le dice a tu mente consciente? Le dice, hey, no sea iluso, porque el dinero corrompe y usted no va a tener dinero. Y entonces resulta que el negocio va mal o el negocio fue bien y esa plata o te la robaron o la botaste o la invertiste en otra cosa y la perdiste. Y uno dice, pero ¿por qué? Y eso me pasaba a mí y yo no lo entendía. Y entonces seguimos estudiando la mente y al final vas a ver el poder que tiene la mente subconsciente y por eso las cosas no se dan. Entonces resulta que la mente consciente viene atada al tiempo, pasado y futuro. Y aquí sé que más de uno va a empezar a identificarse. ¿Cuántos de los que están en la sala y que me escriben en el chat, yo, vive solo en el presente?
y para tomar una decisión en lo que puede pasar, sino que toma una decisión basado en el aquí y el ahora. Les aseguro que casi nadie. La Maris dice yo. Listo, súper. Chévere. Chévere que ya haya esos dos tiempos, al pasado y al futuro. Es por eso que cuando a ti te fue mal en una relación, tú dices, cuando vas a iniciar otra, ay, pero es que, ¿será que sí? ¿Y si vuelven y me engañan? ¿Qué estás viviendo en ese momento? Del pasado. O piensas en el futuro. Ay, no, pero es que yo mejor me quedo solo porque es que puede pasar esto y esto. Pensando en el futuro. Mientras que nuestra mente subconsciente es atemporal. Solo existe el presente. Yo soy terco. Eso es pensamiento. Literal, nuestra mente subconsciente es atemporal, solo tiempo presente. Cuando tú dices, yo soy terco, estás haciendo una declaración que a nivel de mente subconsciente, yo soy terco, listo, eres terco. Yo soy indisciplinado, eres indisciplinado. Y estás haciendo declaraciones a nivel de mente subconsciente. ¿Listo? Por eso es que la mente subconsciente solo vive en el presente y actúa de acuerdo a todas las creencias que se han gestado. Y de ahí los resultados que empiezan a tener. Ahora viene aquí lo más chévere, que cuando yo entendí esto dije, wow, ahora por fin comprendí y dije yo por qué es que las cosas funcionan así. Entonces resulta que la capacidad de proceso de información de la mente consciente es limitada. Tiene una memoria a corto plazo. Procesa de 1 a 3 eventos al mismo tiempo. Y yo creo que las mujeres pueden procesar 3 eventos, los hombres a veces 1 o 2. ¿Listo? Y procesa la información a 40 bytes por segundo. Mientras que la capacidad de proceso de nuestra mente subconsciente tiene una capacidad de proceso expandida. Tiene memoria a largo plazo, puede procesar miles de eventos al mismo tiempo, controlar nuestra respiración, el corazón, las actividades del cerebro, cómo estoy moviendo las manos, todo, absolutamente todo, lo hace la mente subconsciente. Y procesa la información a 40 millones de bytes por segundo. ¿Listo? Entonces aquí es donde la cosa se pone interesante y quiero que comprendas esto. Tengo una creencia, voy a poner un ejemplo, tengo una creencia que soy perezoso, que me cuesta madrugar. ¿Sí? Esa es mi creencia. Soy perezoso y me cuesta madrugar. Y resulta que hoy digo, a partir de mañana ya no. Ya descubrí que esa era mi creencia, que es difícil madrugar, que es complicado madrugar, esa es mi creencia, pero a partir de hoy yo voy a romper con esa creencia. Y desde mañana suena el despertador a las 4 de la mañana y yo me voy a levantar. ¿Listo? Esa afirmación la estoy haciendo a través de qué mente? De la mente consciente. ¿A qué velocidad estoy procesando esa información? A 40 bytes por segundo. Mi mente subconsciente, ¿qué dice? No sea iluso, eso es mentiras, usted mañana no se va a poder levantar temprano. ¿Por qué? Porque hay que dormir 10 horas, eso lo dicen los libros, eso lo dice el doctor, y si usted no duerme 10 horas se va a enfermar y yo tengo que cuidarlo. Y como usted se acuesta a las 12 de la noche, entonces mañana tiene que dormir hasta las 10. Sencillo, hay una creencia ahí. Y ese es como poner el ejemplo aquí del diablito y el ángel. ¿Listo? Esa es la conversación. Entonces resulta que me acuesto programado, que me voy a levantar a las 5, a las 4 de la mañana, pongo el despertador, suena el despertador, ¿y qué pasa? ¿Te levantas? No te levantas. Apagas el despertador. Y la mente subconsciente dice, yes, yo se lo dije. Y ahí, entonces, es donde uno empieza a entender por qué yo no puedo hacerlo de una forma tan sencilla como decir, ah, ya descubrí mi creencia, es que a mí me maltrataban cuando era niño y de ahí es que yo juzgo a los hombres o juzgo a las mujeres, ya descubrí, etcétera, esa es la creencia, voy a transformarla y llego y digo, ya, yo creo en los hombres y las mujeres, pum, se transformó. No, porque tu mente subconsciente dice, no señor, ya tu descubrimiento es a nivel de mente consciente. Ahora hay que ver cómo yo puedo ir a transformar esa creencia a nivel de mente subconsciente. Y ahí es donde está la habilidad que tú tienes que empezar a practicar para poder hacerlo a nivel de mente subconsciente. Entonces, allá vamos como encajando las cosas. ¿De dónde se crean las creencias? ¿Cierto? ¿Cómo se fortalecen las creencias?
qué tipos de creencias hay y ahora sí cómo funcionan en nuestra mente. Porque es que muchas veces sabemos qué son las creencias, listo, pero ¿cómo funcionan? ¿Por qué no puedo transformarlas de una forma más rápida? Porque si ya descubrí, no puedo hacer algo para transformarlas. ¿Listo? Listo. Ahora, ¿qué resultados estoy teniendo y por qué? Y aquí es donde viene ya la parte de los ejemplos, que sé que muchos de ustedes van a empezar a ir viendo cómo puedes ir transformando muchas cosas en tu vida. Y el ejemplo número 1 es el ejemplo de la ausencia o escasez de dinero. ¿Qué les dice este árbol? ¿Y por qué puse el ejemplo del dinero? Porque es que es el más común. Cuando a uno le decían, es que el dinero no crece en los árboles. ¿Usted qué cree, mijo, que el dinero crece en los árboles? ¿Usted qué cree, que a mí me regalan el dinero, que el dinero llueve? Si yo me gano el dinero con el sudor de la frente, conseguir el dinero cuesta. Yo le hice abundancia, prosperidad. Exacto. Mira cómo tu mente, Yuri, Anderson, súper, cuando ya estás condicionado de otra forma, empiezas a ver otras cosas. Pero estamos condicionados porque escuchamos frases de escasez y no está mal. No está mal, porque es que en todos los hogares, en todas las culturas, se ve y pasa. Lo que está mal es que tú te quedes con eso, ya conociendo esta información, y no hagas nada para ir a transformar esas creencias, sabiendo que se puede hacer. Y hay mucha gente con la que yo entro en controversia cuando dicen, ay, no, pero es que pobrecito, él, porque es que viene de un hogar que yo no sé qué, yo no sé cuántas, y bla, 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 bla. Y yo digo, pero es que si otras personas lo han logrado, ¿por qué él no puede? No, pues porque es que son, así lo educaron. Sí, pero es que así lo educaron. Tú no eliges dónde vivir. Bueno, de hecho sí eliges, porque entre millones de espermas, tú elegiste llegar a fecundar un óvulo y estar en ese hogar. Pero igual, llegaste a un entorno de pronto de pobreza, escasez, o ni siquiera de pobreza, escasez. Puede ser un entorno de riqueza, hablando de dinero, ¿sí? Pero donde las creencias eran de escasez, había machismo quizá, y se gestan unas creencias que después hacen que tú no tengas resultados. Pero ¿de quién es la responsabilidad? ¿De papá y mamá? No, ellos hicieron lo mejor que podían, de acuerdo a qué, a sus creencias. La responsabilidad de tu presente es solo tuya. No es ni de tu pareja, ni de tus hijos, ni de tus padres, ni de los abuelos, ni de la sociedad, absolutamente de nadie. Tu presente es responsabilidad tuya. Ay, Julián, pero es que yo he pasado situaciones muy difíciles. Sí, yo lo sé, yo he pasado situaciones muy difíciles y yo elegí cambiarlas. Ya la situación no podía cambiarla, pero sí elegí empezar a trabajar en mí para que mis resultados fueran diferentes. Y Albert Einstein lo decía, locura, hacer lo mismo, lo mismo, lo mismo y esperar resultados diferentes. Si yo me quedo con las creencias que tengo hasta este momento, pues definitivamente ¿cuáles van a ser mis resultados? Los mismos que tengo hasta este momento. Y yo sé que aquí en la sala hay muchos networkers y dentro de la industria, esa es una de las cosas que más me gusta, que tú puedes empezar a trabajar tu mente porque te empiezas a rodear de personas con pensamientos diferentes y ahí empiezas a transformar un sinnúmero de creencias que tú no te imaginas. Porque es que allá afuera, ¿qué hay? Allá afuera hay más de lo mismo. El 95% de la población están en el cuadrante izquierdo, de acuerdo a Robert Kiyosaki, empleado y autoempleado. ¿Por qué? Porque hay una creencia colectiva. Escúchame bien, hay una creencia colectiva. ¿Cómo hago para tener resultados, Esther? Ya vamos para allá. Hay una creencia colectiva de que el trabajo duro funciona, de que el dinero hay que ganárselo con el sudor de la frente. Y ustedes no se imaginan el poder de las creencias colectivas. Y lo expliqué al principio con el tema de este virus, del COVID, donde se genera una creencia colectiva, se genera un pánico colectivo. Y ¡boom! Eso se expande. Pero empieza a cambiar el concepto y entonces empiezas a estar más tranquilo. Mira, yo nunca le he tenido miedo al COVID, ya me dio.
Fue muy sencillo, de hecho me encerré por respeto y por no contagiar a más personas. Pero yo ando tranquilo, yo digo que todo el mundo debería andar sin tapabocas. Y es mi creencia. Ahí está mi creencia. Positiva o negativa para otras personas, pues ahí ese man está loco. O sea, ¿cómo se le ocurre decir eso aquí frente a 420 personas? Pero es mi creencia. ¿Y qué ha hecho eso? Que mi sistema inmunológico esté al 100. A mí no se me pega una gripa. Y yo de niño me enfermaba mucho. ¿Por qué? Quizá porque había una creencia de que si yo me enfermaba recibía cariño, entonces me cuidaban, chévere estar enfermo. Pero yo elegí no más, no más. Y hoy por hoy tengo un sistema inmunológico, wow, o sea, 100 de 100, porque así lo creo y no se me pega absolutamente nada. ¿Listo? Entonces, quiero que vean cómo estas creencias empiezan a ir afectando. Si hoy no tienes dinero, pregúntate qué es lo que crees acerca del dinero. Ay, Julián, pero es que no lo sé. Entonces hay varios procesos que te pueden apalancar para ir descubriendo las creencias. Ya es que tú investigues, que tú indagues y puedas ir viendo qué te puede funcionar para que eso pase. ¿Listo? Entonces, vamos con un ejemplo, que es el ejemplo 2. Y aquí sí te va a pedir un favor. Si estás por allá cocinando, si estás preparando el almuerzo, no importa que se te haga tarde, si tenías el celular en las manos, lo que sea, suéltalo. Cuando tú pones los 5 sentidos, la información llega a nivel de mente subconsciente. Voy a hacer un ejemplo y me voy a poner como ejemplo. ¿Listo? Por ahí dice Ana, pero yo también me enfermaba mucho de la garganta y gripe. De los míos, Juli, dice Constanza. Vale, voy a poner un ejemplo que quizá va a servirle a muchas personas. Va a servirle a muchas personas de los, ¿cuántas personas estamos en sala? 414 personas. Cosa que ponle mucha atención. Listo, ya vamos terminando. Entonces, papá y mamá. ¿Listo? Padre y madre. Listo. Aquí están papá y mamá. Pónganme en el chat un 7 las personas que piensen que papá y mamá son responsabilidad de nosotros, de sus hijos. Dale, pongan un 7 los que piensen que papá y mamá son responsabilidad de los hijos. Yuri, Julián Jiménez, Julián, Natalia, Diana, Wilmer, listo, Daniel, Beatriz, Medina. Ahí pusieron 777, Omega Pro. Listo, ok, perfecto. Muy bien, muchos. Yo pensaba igual que ustedes. ¿Y saben qué descubrí? Que no son nuestra responsabilidad. Por orden universal, nuestros padres no son nuestra responsabilidad. Y ojo, no estoy diciendo que no ames, que no respetes, que no apoyes a tus padres, pero no son tu responsabilidad. Tú eres responsabilidad de tus padres. Nosotros somos responsables de nuestros hijos, pero nuestros hijos no son responsables nuestros. Esa es una carga que a través de las creencias y a través del tiempo, muchos hemos venido cargando. ¿Ves que hay muchas personas que piensan eso? Ahora, ahí entras a preguntarte. Y yo descubrí algo poderosísimo cuando hice un ejercicio y logré comprender esto. Y por eso quise compartirlo con ustedes. ¿Por qué? Porque resulta que yo iba muy bien, me quebraba y adivinen dónde terminaba. Donde papá y mamá. Me iba, tenía una relación, pum, me quebraba, me divorciaba, pum, ¿dónde terminé? Donde papá y mamá. Y no quiero decir que me he divorciado muchas veces, me he casado varias veces. Pero hago el ejemplo. Y volvía y era un círculo vicioso. Y entonces un día, con un mentor, yo entendí esto, que ahí están padre y madre. ¿Dónde estaba yo? Acá. ¿Por qué puse una mujer? Porque yo digo que las mujeres tienen un potencial espectacular. Yo creo que las mujeres hoy por hoy tienen que creérselo y tener un futuro impecable. Definitivamente las mujeres, wow, yo admiro mucho a las mujeres y sé que tienen el potencial. Por eso aquí utilicé mujeres en el ejemplo también. ¿Listo? Entonces, mira esa imagen. Mira esa imagen. ¿Qué está haciendo esa mujer? Empujando, tiene una barrera y resulta que al frente están las metas de esa persona. Están sus sueños, están sus objetivos. ¿Qué hacen padre y madre? Están tapando sus sueños. Ella no puede ver sus sueños.
¿Por qué? Porque es que ese no es el espacio que a esa persona le corresponde. Ese no es el espacio que a ti que dijiste que tus padres son tu responsabilidad, ese espacio a ti no te corresponde. Y mientras tú no comprendas esto, créeme que puedes hacer 1000 cosas y tus proyectos se van a truncar y vas a terminar volviendo allá. Porque entiende que tus padres no son tu responsabilidad. Y no estoy diciendo que no honres a padre y madre, porque hay que honrar a padre y madre. Pero no son tu responsabilidad. Ellos ya tomaron sus elecciones, ellos tomaron sus decisiones. Y tú los vas a apoyar, los vas a amar, los vas a respetar, pero no son tu responsabilidad. No tienes tú la obligación de echártelos al hombro. Ay, pero es que yo tengo que retribuir a mis padres todo lo que ellos me dieron. Obvio que sí, yo lo hago con mis padres. Pero entendí que no son mi responsabilidad. Y a mí me pasaba que yo pensaba que era quien tenía que cuidar a mamá. ¿Y qué terminaba haciendo? Volviendo donde mis papás. Y siempre el universo se encargaba de que pase algo para que yo volviera donde mis papás. Cuando yo comprendo esto y comprendí que había una creencia que me estaba limitando, ¿qué hice yo? Recuperé mi espacio. Y si tú ves, mira lo que pasa. Te puedes mover hacia tus metas, te puedes mover hacia tus objetivos. ¿Por qué? Porque comprendiste que ese es tu lugar. Que papá y mamá tomaron sus decisiones, tomaron sus elecciones y ellos serán responsables de las decisiones y elecciones que ellos tomaron. Pero tú no puedes estar detrás de ellos, tú tienes que estar al frente de ellos. Ese es tu lugar, ese es el lugar que te corresponde en el universo. Y ahora desde ahí, cuando tú tienes claras tus metas, tus sueños, tus objetivos, cuando tú puedes crear abundancia, cuando tú puedes crear prosperidad, porque soltaste una creencia, soltaste una carga, desde ahí tú vas a poder apoyarlos a ellos en abundancia. Tú vas a poder darles a ellos todo lo que ellos se merecen, todo lo que ellos necesitan. Pero es desde ahí, no desde atrás. Ahora imagínate, porque es que aquí solo hice el ejemplo de padre y madre, ahora imagínate cuando tienes a los bisabuelos, tienes a los abuelos, tienes a tus padres y atrás estás tú, porque es que vienes cargando con eso generación tras generación tras generación. Dime dónde está la prosperidad. Entonces siempre debe existir alguien que rompa con todos esos paradigmas, que rompa con todas esas creencias. ¿Y en qué implica eso? Aquí la mayoría somos networkers y nosotros sabemos lo que eso implica. ¿Qué implica romper con un paradigma, con una creencia? Es echarte a la familia, ¿cierto? Es que todo el mundo te da cómo se le ocurre, si usted es profesional, cómo se le ocurre ponerse a hacer eso, que yo no sé qué, bla, 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 bla. Pero cuando rompes de esa creencia, rompes de ese paradigma, te sales de ese esquema cuadriculado, rompes y empiezas a tener los resultados, entonces, ¿qué pasa? Fuiste tu gestor para que esas personas también puedan romper con todo ese mundo de creencias que vienen, creencias generacionales, porque es que vienen de muchas generaciones atrás y empiezas a cambiar el chip. ¿Cuál es la invitación? Hay 404 personas en sala. Toma acción, empieza a ser tú quien rompa esas creencias. Empieza a ser tú quien cambie esos paradigmas para que puedas el día de mañana ofrecerle a tu familia todo eso que ellos realmente se merecen. Porque es que si sigues haciendo más de lo mismo, si sigues cargando con todas esas creencias que has traído desde niño, que han traído tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos, tus tatarabuelos, pues vas a tener más de lo mismo. Es muy fácil poder identificar tus creencias y saber cuál es tu futuro, si no estás dispuesto a transformarlas, si no estás dispuesto a hacer que otras cosas pasen en tu vida. Y ya no puedes hacerte el ciego porque es que acabas de recibir una charla donde si pusiste atención, por lo menos lograste ver que eso está en tus manos, que el poder está en tus manos. Que sí, es que yo tengo creencias, que tengo circunstancias, que soy preso, es que soy vago, es que pobrecito yo, es que yo no sé qué, la victimez. Pero ya tienes la opción de decir, listo, quiero cambiar, quiero transformarlas. Ahora sí, Julián, entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago para transformarlas? Te voy a dar 4 pasos que
te pueden apoyar para hacerlo. Mi recomendación, busca, hay muchos procesos, busca en internet, pregúntales a personas que hayan tomado talleres qué les ha funcionado y empieza a tomar acción. Empieza a leer, pero es leer practicando. Los secretos de la mente millonaria, hay gente que los ha leído el libro y dicen, ay no, a mí no me funcionó. Y yo le digo, ¿cuántos ejercicios hiciste? No, ninguno, pero me lo he leído 3 veces. Eso así no funciona. Porque para que tú puedas transformar una creencia, tienes que generar un hábito. Y si no has hecho talleres ni nada, es la repetición de la repetición de la repetición de la repetición hasta que tu mente subconsciente dice, oh, este man sí que es intenso y pum, cambia una creencia. Pero si pretendes hacerlo de la noche a la mañana, no te va a dar resultado. ¿Listo? Entonces, primer paso, ser consciente de ellas. Y empieza por escribir. Y ese escribir, y hazlo, coge el lapicero y escribe en una hoja. No vale en el celular, no vale en el celular. ¿Por qué? Porque cuando tú haces el ejercicio de escribir, conectas con tu mente. En el celular no vale. Y cuando tú lo escribes y lo puedes leer, ahí es donde conectas. Entonces, si lo haces en el celular y no te funciona, después no preguntes por qué no funcionó. ¿Listo? ¿Qué piensas de ti? ¿Cuál es la historia que te estás contando cuando no logras los resultados? Piensa, ¿qué es eso que me está frenando, que no me deja seguir? Ay, es que yo soy así, no pienso cambiar. No, tú no eres así. Y tú no puedes ir cantándole al mundo todas las cosas porque sí. No, porque existen reglas, existen normas. Ay, es que es rico mira esta tarde. Listo. ¿Qué es lo que te está limitando para que tú no puedas madrugar? Y ahorita que me viene esto a la cabeza es súper importante. ¿Por qué? Porque si tú no tienes un sueño, si tú no tienes una visión, si tú no tienes un porqué, ese es el principal motivo por el cual te cuesta levantarte temprano. Porque cuando uno tiene un porqué, wow, uno se levanta temprano. Porque es que yo lo digo en mis redes, la vida es un ratico. Nadie tiene la vida comprada. Hoy estás despierto, mañana quién sabe. Y si tú te pasas durmiendo todo el tiempo, empieza a cambiar esa creencia. ¿Listo? Entonces hay que ejemplo, las decisiones que tomo siempre salen mal. No puedo confiar en la gente, al final lo único que les importa son ellos mismos. Mi opinión nunca importa. Ay, pobrecito yo. Ya estás identificando creencias. Y hay otras más como me cuesta madrugar, conseguir dinero es difícil, la vida es dura, no soy creativo, no hay oportunidades de trabajo, etcétera. Ay, Julián, pero es que no hay oportunidades de trabajo, eso es real. No, eso no es real. Eso es real a nivel de tu mente consciente. Eso es real porque tienes una creencia. Allá afuera opciones hay un montón. Ahora, si estás buscando una opción laboral, trabajo tradicional, pues mira qué creencia es la que te está llevando a pensar que lo único que existe es un trabajo tradicional y para de contar. ¿Ves cómo todo empieza a tener sentido? Y una vez las identifiques, deja de reforzar tu creencia. Aprende a identificarlas y cuando veas que vuelva a salir, deja de reforzar tu creencia de una vez por todas. Porque nuestra mente subconsciente busca evidencias para poder seguir fortaleciendo esa creencia. Yo ya sabía que me iba a traicionar. Yo ya sabía que iba a fracasar. ¿Yo para qué invierto si yo ya sabía qué? Yo ya sabía qué, yo ya sabía qué, yo ya sabía qué. Y vives allá, en el futuro, y ni siquiera sabes lo que va a pasar. ¿Y vives dónde? En el pasado. Viviendo del pasado para predecir tu futuro. Y tu presente, me van a disculpar, es una mierda. Pero, ¿por qué? Porque estás acá en el pasado y estás acá en el futuro. Y no te das cuenta que realmente lo único que tienes en este momento es el presente. Entonces, siempre que vuelva a salir ese comportamiento, deja reforzar tus creencias y empieza a pensar de forma diferente. ¿Qué vas a hacer cuando salga ese pensamiento o esa creencia limitante? Cuestiónala. Cuestiona esa creencia. Y aquí vienen dos de los ejemplos, bueno, uno de los ejemplos más comunes. Todos los hombres son iguales. Es que todos los hombres son perros, infieles, machistas. Cuando salga ese pensamiento en tu mente, cuestiónalo. ¿Será que yo conozco todos los hombres del mundo para pensar de esta manera? No, yo no conozco todos los hombres del mundo.
O sea que pueden existir hombres diferentes. Existe la posibilidad de que existan hombres diferentes. Cuestiónalas. ¿Por qué? Porque cuando tú las cuestionas, ese cuestionamiento va a nivel de mente subconsciente y va a empezar a hacer que tus creencias cambien. Ay, es que yo no soy creativo. Ay, es que yo no sirvo para ser emprendedor. ¿Es cierto que no lo soy? ¿Y si me doy la oportunidad de emprender? Yo he tenido en algún momento que lo fui. Yo me acuerdo que en la universidad yo hice esto y esto otro. ¿Ve? ¿Cierto? Y si lo vuelvo a intentar, empiezas a cuestionar y a nivel de mente subconsciente se empiezan a presentar esos cambios. Y por último, transforma tus creencias limitantes en creencias potenciadoras. ¿Cómo lo vas a hacer? Yo te dije que esto no iba a ser sencillo, pero si tú eres disciplinado, yo que la disciplina vence a la inteligencia, ¿sí? Si tú eres disciplinado, entonces vas a poder conseguirlo. Ejemplo, si tú dices no soy paciente, aquí me están levantando las manos, ya les doy un ratico para que podamos hacer preguntas. No soy paciente. No te digas directamente yo soy paciente, porque es que tu mente subconsciente no lo va a creer. Es más, tu mente consciente tampoco. Entonces empieza a buscar frases que te ayuden a ir paso a paso. Si tú eres una persona impaciente o te crees una persona impaciente, pues empieza a decir, por ejemplo, la paciencia está llegando a mi vida. Y cuando te sientas impaciente o veas un momento de impaciencia, dite a ti mismo, respira y la paciencia está llegando a mi vida. Y empieza a declararlo. ¿Cuántas veces? No sé, 20, 50, 100, 1000 veces al día. Si tienes que poner un recordatorio, hazlo. Dicen que son 28, que son 30 días de repetir algo y se vuelve un hábito. No, eso no funciona así. Depende de qué, de cada mente. Porque es que tu mente es diferente a la mía. Y es diferente a las de las 400 personas que estamos en sala. Pero empieza a hacerlo, porque es la única forma de que tú empieces a transformar esas creencias limitantes en creencias potenciadoras. Y empieza a hacer la tarea. Escribe, ahí tienes los 4 pasos para que puedas empezar a cambiar tus creencias. Y recuerden que el poder está en cada uno de ustedes. No está allá afuera, no está en mi papá, no está en mi mamá, no está en mis hermanos. El poder está en cada uno de ustedes. Y no pretendas transformar el mundo y arreglar el mundo desde afuera. Porque la única persona que tú puedes transformar, la única persona que tú puedes trabajar y que tienes el derecho para trabajar es en ti mismo. Y eso va a hacer que tu entorno empiece a transformarse. Eso va a hacer que el mundo pueda cambiar. Porque somos parte de un todo y debemos trabajar en nosotros. ¿Y para eso qué necesitas? Bajar el ego. Porque cuando tú bajas el ego y empiezas a aceptar tu proceso y empiezas a aceptar que tú puedes trabajar en ti, que lo que ves en los demás es algo que hay en ti, porque es que no puedes ver en otra persona lo que no hay en ti. Y empiezas a ver que cada situación, que cada persona que llega a tu vida, por más mal que te caiga, es un maestro. En ese momento tu vida empieza a cambiar. En ese momento tu vida empieza a transformarse. Y en ese momento vas a empezar a traer resultados a tu vida. Entonces, para finalizar, recuerda que el poder está en ti. El poder está en tus manos. Tú tienes el poder. Acá está todo para que puedas vivir la vida que te mereces. Y puedas darle a tu familia, y puedas darles a tus padres, porque debes honrarlos, amarlos, honrarlos y respetarlos, todo lo que ellos se merecen. Porque viniste a este mundo a ser abundante. Eso de que este es un mundo de escasez es una creencia. Y empieza por transformar esa creencia. Viniste a este mundo porque este mundo es infinitamente abundante. Muchísimas gracias. Esa era la información que yo quería compartirles el día de hoy.
Gracias, Master Fan, por llegar al final de esta gran conferencia que estamos seguros te va a traer gran valor para toda tu vida. Esperamos que lo pongas en práctica y de esta manera poder avanzar decididamente en esos proyectos y metas que tienes destinados para ti. Te invitamos a que nos sigas en todas nuestras redes sociales. Aparecemos como Top Masterclass. Allí vas a poder encontrar información de gran valor para ti. Muchísimas gracias por siempre preferirnos. Nosotros somos Top Masterclass.